Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy os traigo una falseta por bulería de Moraíto Chico. Igual que el último vídeo lo voy a hacer a 4 velocidades. Una la voy a hacer con él, a la velocidad que la hace él, que es bastante rápida. Después la voy a hacer muy lento a 120 BPM, ¿vale? Con el metrónomo a 120, a 160 y a 200 para los que ya vayan estudiando y le vayan saliendo un poquito mejor. Si te gusta, no olvides de suscribirte a la página, de dar like y de comentarme, que a mí me ayuda muchísimo. Así que vamos allá. Bueno, lo primero es la cejilla en el traste 3. Os voy a enseñar la intro que hace. Primero hace esto. ¿Vale? Que eso sería cejilla en el cuarto traste y ahora en la 6 en la cuarta cuerda y otro 6 en la tercera cuerda. El 6 es el traste, ¿vale? Sería desde la quinta hacia abajo. Ahora,
los vamos un traste menos, que sería al 3 y esto es al 5. Después 2 trastes menos, que es al 1 y los dedos 3 y 4 en el traste 3. Y ahora los vamos a la mayor, ¿vale? Que es 2, 2, 2 en la cuarta, en la tercera y en la segunda cuerda. Entonces sería esto. Y ahora hacemos rajeado, ¿vale? Que yo lo hago índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo y recogida otra vez índice hacia arriba. Ponemos otra vez el si bemol quinta, que es el acorde de antes, y otra vez. Y le damos índice hacia abajo. Y ahora otra vez lo ponemos como en principio. Lo voy a hacer hasta ahí. Y ahora lo que hago es en la mayor y hace rajeado primero el pulgar hacia abajo. Pero antes del pulgar hacia abajo hacemos un rajeado este. ¿Vale? Que sería índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo y pulgar hacia abajo también. Y después pulgar hacia arriba. Y esto lo hace 2 veces. 1 y 2. Lo hago entero. Y ya empezaría la falseta. Cejilla en el traste 3 y ahora un 5 en la segunda y otro 5 en la primera. Y hacemos quinta y a la vez un arpegio al revés, que sería primera, segunda y tercera cuerda. Anular medio índice. Eso lo hacemos 3 veces, o sea, una, la segunda ya sin el pulgar, 2 y 3. ¿Vale? Ahora, el dedo chico, ¿vale? El dedo 4 lo vamos a un 7 en la segunda cuerda y tocamos nada más que esa nota. Yo lo hago con el dedo medio, ¿vale? Sería. Ahora, una vez que hemos tocado esa nota, la quitamos y dejamos lo que está puesto, que es el dedo 3 en la segunda cuerda, que está en el quinto traste, y la cejilla igual, ahí, en el tercer traste. Y hacemos otra vez, ¿vale? Con la quinta también y el arpegio, igual, 3 veces. Si ahí os fijáis bien los tiempos, la primera nota que hacemos ahí dura más tiempo. Fijarse bien. ¿De acuerdo? Eso hay que tener mucho cuidado porque si no después no nos va a entrar a tiempo, a compás. Entonces, una vez que hemos hecho ya el segundo, ahora tocamos en la segunda cuerda el dedo que teníamos, el dedo 5, y ahora un 7 en la segunda cuerda y quinta y el arpegio desde la segunda. ¿Lo hago? También lo mismo, 3 veces, sigue un poco siempre la misma técnica. Y ahora quitamos el dedo y damos un 3 en la segunda. Y ahora ponemos un 4 en la quinta cuerda y un 5 en la segunda cuerda. Y hacemos también de la segunda y seguimos con el arpegio al revés. Segunda, tercera y cuarta. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí vamos a meter uno más. Va a hacer 4. Hacemos esto. 2, 3, 4. Todos eran 3, menos este último que es 4. Y ahora empalma y hace lo mismo otra vez. Lo voy a hacer hasta ahí. Y empieza de nuevo. Y aquí en la segunda parte lo que hacemos es 3 veces, o sea, 1, 2, 3, otra vez repetimos, quitamos el dedo 4 y
hacemos con la cejilla el traste 3, ¿vale? Y otra vez lo mismo. 2, 3, y ahora otra vez el 3 en la segunda cuerda, y ahora con el pulgar ponemos otra vez el dedo como antes y hacemos, y ligamos del 5 al 3 y lo volvemos así y volvemos a tocar 5, ¿vale? Lo último, hago lo último. Ya hemos terminado la primera parte y ahora la segunda parte lo que hacemos es un 4 en la sexta cuerda con el dedo chico, ¿vale? Con el dedo 4. Ahora un 3 en la quinta cuerda con el dedo 3 y un 1 en la cuarta cuerda. Y hacemos golpe pulgar y ligamos del 1 al 0, ¿vale? Y ahora ese 1 lo subimos una cuerda y hacemos 3, 1, 0 desde la quinta. Y ahora volvemos a ligar al 1 y al 3. Y tocamos el 0 en la cuarta, ¿vale? Sin quitar el 4 en la sexta, porque después va muy rápido y siempre vamos tirando de la sexta. Sería. Ahora, otra vez, el 1 ligado al 3 en la quinta. 0 en la cuarta y empezamos de nuevo. Se repite 1, 2, y ahora la tercera lo que hace es, y ahora 2 veces la sexta, ahora 2 veces la quinta, y ahora 0 en la cuarta, un ligado al 4 en la quinta y un 1 en la quinta ligado al 0. ¿Lo hago? Y ya, ponemos la mayor y hacemos 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Que eso es pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo y pulgar hacia arriba. ¿Vale? Y lo corto con la palma. Y ahora otra vez hacemos lo mismo. Pero ahora hago un rasgueo ya en la mayor de rellenando 7, 8, 9 y 10. 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Que yo lo hago con índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo. Y después ya lo voy empalmando otra vez el índice hacia arriba y así. Son 1, 2, 3, 4. 4 veces. Y ahora, una vez que he hecho el remate de 7, 8, 9 y 10, hago para abajo el medio y después para abajo el índice. Sería esto. ¿Vale? Después meto otro índice más. Eso lo tenéis que ver muy bien, sobre todo con el compás, ¿vale? Para ver los tiempos que lleva. Y ahora, ya para rematar, lo que hago es un rasgueado con este sentido. Índice hacia arriba, rasgueado hacia abajo, índice hacia arriba y índice hacia abajo. ¿Lo habéis fijado? Y después índice hacia abajo y índice hacia arriba. ¿Lo hago? Ese rasgueado también se puede hacer. Se puede hacer de las dos maneras. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. A mí me ha encantado porque estas falsetas me chiflan. Así que espero que a ti también. Muchísimas gracias por todo. Así que nos vemos en otro vídeo.